Entonces, las 5 horas intraaula de este curso están separadas en 2 horas asincrónicas y 3 horas sincrónicas. ¿Qué quiero decir específicamente con esto? Horas asincrónicas son horas en las cuales ustedes deben estudiar por su cuenta, pero con los materiales que nosotros les entregamos. Los materiales que nosotros les entregamos son estos de acá, estos que están en estas pestañas de acá, que se van a ir abriendo semana a semana. Se abren cada fin de semana pensando en la semana siguiente. Así que el sábado se va a abrir la semana 2 pensando en la siguiente semana, por ejemplo. ¿Y en qué consiste el material asincrónico? El material asincrónico, que idealmente ustedes deberían revisar el día miércoles en la mañana, son estos 2 videos que están en la semana correspondiente. Y aquí, por si acaso, está la versión PDF o PPT de estos videos. En estos videos nosotros explicamos un poco la materia que se va a ver, ¿ya? A eso nos referimos con horas asincrónicas. Las otras 3 horas son de tipo sincrónico, o sea, son en fondo que el profe tenga que estar simultáneamente con los estudiantes, así como estamos ahora, ¿ya? Como lo que uno entendería comúnmente como una clase, ¿ya? Ahora, ¿por qué es que se ha separado en sincrónico y asincrónico? Porque, sobre todo al comienzo de la pandemia, era más crítico todavía, no todo el mundo tenía asegurada su conectividad. Entonces, por eso había que tener material para ambas situaciones, para cuando uno pudiese estar conectado al mismo tiempo que el profe y cuando no. Ahora que ya ha pasado un poco más de tiempo, algunas cosas han mejorado, no todas, pero algunas. Lo que estamos haciendo es que en la parte asincrónica está mayormente la materia, y en la modalidad sincrónica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer un breve repaso de la materia, o sea, igual voy a mostrarles un poco de contenido, pero en el fondo va a ser como esto mismo. La idea es que ustedes ya ahora lo estén viendo por segunda vez, y cuando uno ve una materia por segunda vez, uno la retiene mejor, y sobre todo problemas y ejemplos, que es lo que a uno le cuesta más aprender en modalidad asincrónica. En cambio, problemas, ejercicios, preguntas, ese tipo de cosas, uno le saca más provecho habiendo interacción con los compañeros o con el profesor. Entonces nuestras clases sincrónicas son los jueves de 8:30 a 10 a.m., como la de ahora, y los viernes de 8:30 a 9:30. ¿Ya? En el horario académico, ustedes van a ver que el miércoles también hay clases de 8:30 a 10:30. La idea es que ustedes usen ese horario para revisar el material asincrónico. ¿Ya? Ahora, para resolver consultas que puedan salir antes o después de la clase, ustedes pueden hacer uso de este foro de consultas o bien escribir al correo, pero este semestre estamos implementando también un servidor en Discord. Y por lo que me he dado cuenta, hay varios que ya se han conectado, así que ahí ustedes también pueden aprovechar de preguntar dudas varias, ya sea sobre conceptos, sobre ejercicios de las guías, sobre ejercicios de fuera de las guías. No se queden solamente con los ejercicios de las guías que les damos nosotros. Busquen más ejercicios por su cuenta. Nunca, nunca hay un exceso de práctica. Piensen en eso. ¿Qué es lo que nosotros les damos? Además de estas clases asincrónicas, nosotros también les facilitamos unos capítulos del libro guía del curso, que es el Serway Jewett de física para ciencias y la ingeniería, y además una guía de ejercicios por semana. Entonces, ese es el material que nosotros les damos a ustedes, y además, ustedes pueden acceder a algunos libros que yo aquí les he puesto. ¿Cómo ustedes acceden a ellos? Clic sobre el link, y ustedes tienen que ingresar los datos de su cuenta de la biblioteca, ¿ya? Bueno, aquí justo no me apareció porque yo ya había ingresado, ¿ya? Pero esos datos son básicamente su correo institucional y su root. Y ahí ustedes pueden acceder a algunos libros online.
no se pueden bajar, pero se pueden revisar online. Y como pueden ver, la resolución es bastante buena. Ustedes pueden hacer uso del menú y rápidamente algún tipo de contenido, revisar ejercicios, etc. Esto es algo que también les digo a todos mis estudiantes. Si tienen preguntas, consultas, no duden en preguntar. Pueden ocupar el chat para preguntar, o mejor aún, ustedes en cualquier momento pueden abrir el micrófono y preguntar, ¿ya? Porque hay veces en las que de repente la ventana del chat se me esconde y no la veo, de repente se me esconde detrás de otros programas. Entonces mejor aún si ustedes usan la voz, ¿ya? Ustedes pueden hacer eso en cualquier momento y no hay problema en ello. No tengan miedo de preguntar, porque usualmente cuando uno tiene una duda, hay más de otra persona en la sala que también tiene la misma duda. Así que, de verdad, no tengan vergüenza, no tengan miedo de preguntar. Las evaluaciones del curso. Toda esa información está en la pestaña de informaciones. Aquí está el informativo de las clases, que en el fondo les he estado es como lo mismo que les acabo de decir, pero más ordenadito. Y este curso está evaluado 60% en modalidad teórica y 40% en modalidad práctica. Teórico nos referimos a pruebas, práctico nos referimos a controles, ¿ya? Todas las evaluaciones comienzan a las 8:30 horas. Los controles están contemplados para ejecutarse en 1 hora, las pruebas en cambio en 2. Entonces, el control 1 va a consistir en la evaluación de estos 3 contenidos de acá, que si ustedes los ven, les debe sonar ya familiares, porque esto ustedes ya tendrían que haberlo visto en el curso Fundamentos también. Entonces, este primer control les permite tanto a ustedes como a los docentes, más o menos ver qué tal vienen, si recuerdan bien los contenidos del semestre anterior. Cada control aporta, como son 3 controles, aportan con 1/3 de la nota práctica. El 15 de septiembre será el primer control. El segundo control va a ser el 13 de octubre. Y este control también les va a servir a ustedes para medir qué tan bien van pensando en la prueba 1. ¿Ya? Porque ven que la prueba 1 tiene estos mismos contenidos y otros adicionales. Es por eso que el control 2 está puesto aquí. La idea es que ustedes tengan una idea de qué tan bien van antes de dar la prueba 1. Y el control 3 es una idea similar, pero para la prueba 2. ¿Ya? La idea del control 3 es tener un grado intermedio o evaluar un grado intermedio de avance antes de la prueba 2. Además, si después de las pruebas y los controles su nota queda entre 3,6 y 4, ustedes podrían además dar un examen. Este rango entre 3,6 y 4 es el rango que actualmente tiene definido la universidad. En algunos semestres ha cambiado. Así que si en las noticias de la universidad dicen que esto va a cambiar, ok, ahí se cambia, pero por el momento va a ser este rango. Ese es el próximo año, ¿verdad, profe? Que Sí, aparece sí, dice 2021. sí, 2021. Está bien. Muchas gracias por mencionarlo, sí. Aquí, por si acaso, no es que nadie vaya a viajar en el tiempo, nadie tiene idea cómo viajar en el tiempo, sí. Es el 2022. Muchas gracias por mencionarlo, voy a tener que corregirlo después de la clase. Sí. Bueno, ahí está el examen. Ahora, algo que es importante también. ¿Qué pasa si ustedes faltan alguna evaluación? Llámese por motivos de salud, motivos de conectividad, etcétera. En el caso de los controles, existe un control para recuperar las inasistencias a ser realizado el 1 de diciembre. Ahora, nótese de que va a ser válido solamente para recuperar inasistencia a controles debidamente justificada a través de la dirección de carrera, ¿ya? Así que si ustedes por algún motivo faltan alguna evaluación, prueba o control, ustedes deben comunicarse lo antes posible con su dirección de carrera, ¿ya? Ahora, ¿qué se evalúa en el control para inasistentes?
Lo mismo de los controles 2 y 3. O sea, claro, si se realiza después del control 3, eh, van a haber tenido más tiempo para estudiar también. Y para la prueba algo parecido. El 23 de diciembre se va a realizar una prueba para recuperar en caso que ustedes hayan faltado alguna prueba. ¿Ya? También el requisito es que esté debidamente justificado a través de la dirección de carrera u organismo compatible. Contenidos a evaluar, lo mismo de las pruebas 1 y 2. Y por último, aquí ustedes tienen este apunte guía. Este apunte guía, si ustedes lo miran, es en gran parte un compilado de las mismas guías de ejercicios que le hemos puesto pestaña a pestaña, pero además, si ustedes navegan bien al fondo, van a encontrar que hay algunos controles y pruebas de años anteriores, ¿ya? Algunos ya resueltos incluso, ¿ya? O por lo menos con las respuestas. Todo eso ustedes tienen para estudiar. Entonces, esos son los recursos que nosotros le entregamos a ustedes. Le entregamos clases, le entregamos PPT, le entregamos guías de ejercicios, y también van a tener acceso a algunas evaluaciones de años anteriores a través de este apunte guía. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Estudiar. ¿Consultas o algo que no haya quedado claro? Todo bien. Ok, muy bien. Ya planteado cómo está organizado el curso, ya saben que se va a ir abriendo una pestaña por semana. Comencemos nosotros a... Comencemos con las clases propiamente tal. Dame un segundo. Ya, quiero verificar si en este momento están viendo mi pizarra y una calculadora. Sí, bro. Súper. ¿Todavía se ve o desapareció? Todavía se ve. Ok, muchas gracias. Eso quería verificar. Ok. Entonces, nosotros vamos a comenzar este curso recordando un poco algo que ustedes ya tendrían que, o al menos ustedes algo que ya han visto, que es fuerzas y leyes de Newton. Primero, cuando uno habla de mecánica en general, mecánica se refiere a aquella rama de la física que se encarga de describir el movimiento. Uno primero tiene que definir un par de cosas. Uno primero tiene que definir los conceptos de masa y fuerza. Masa es, a muy grandes rasgos, una medida de la cantidad de materia de un cuerpo. Mientras que fuerza, por otro lado, uno lo puede entender como una interacción entre un cuerpo y su ambiente. Ahora, ¿qué ejemplos típicos de fuerza ustedes conocen?
¿Qué fuerzas han visto ustedes hasta ahora? Fuerza de roce. La fuerza de roce, ya, muy bien. Normal. ¿Mm? ¿La? Sorry. Normal. Normal, claro, muy bien. Elástica. Elástica. Ahora, fíjense que todas las fuerzas que me han mencionado ustedes hasta ahora son fuerzas de contacto. ¿Ya? Para que haya roce entre dos superficies, tiene que existir ¿cómo se llama? Tiene que existir algún contacto. La fuerza normal también es una fuerza de contacto entre dos superficies y la elástica entre algo que sea elástico, un resorte, un elástico, etcétera, y un objeto. ¿Es necesario que todas las fuerzas sean de tipo de contacto? No, profe. Nómbreme alguna fuerza que no sea de contacto. Magnética. Magnética. Gravedad. La gravedad, por ejemplo, la eléctrica, también, las magnéticas. Em, entonces, claro, usted me ha mencionado también la fuerza magnética, la fuerza eléctrica, la fuerza peso. Entonces, no es necesario que estas fuerzas sean fuerzas de contacto. O sea, pueden ser fuerzas también a distancia. Y si bien nosotros a nivel cotidiano estamos acostumbrados a que la mayoría de las fuerzas son de contacto, la verdad es que en la naturaleza, la mayoría de las fuerzas son en realidad a distancia. Si ustedes ven a nivel microscópico o incluso a nivel cosmológico, la mayoría de las fuerzas en realidad son fuerzas a distancia. Entonces eso ya es bueno que ustedes tengan claro de que no todas las fuerzas son fuerzas de tipo de contacto. Ok. Ahora, en física, siempre que uno mide una cantidad, uno tiene que hablar de unidades de medida. Si ustedes van a comprar pan un día y ustedes le piden a la persona que está vendiendo el pan, les piden, ¿sabe? Deme 12. Ok, la persona les va a pasar 12 panes tal vez. Pero ¿qué pasa si ustedes en realidad necesitaban comprar 12 kilos de pan? No sé, para una completada. No, obviamente que se va a confundir la persona. En física es muy importante las unidades de medida. En el caso de la masa, la unidad de medida del sistema internacional es el kilogramo. ¿Ya? Esa es la unidad de medida de la masa. ¿De qué otra forma ustedes pueden medir masa? ¿En qué otra unidad de medida que hoy hayan escuchado? En libras. En libras. La libra es un poquito menos de medio kilogramo. Onzas. ¿Las? Sorry, no escuché bien. Justo se cortó un poquito. ¿En Pero creo onzas? onzas, sí. Ah, la onza, sí. Efectivamente, las onzas. Y también están los gramos, los miligramos, los microgramos. Esas ya son medidas que se usan más en la industria farmacéutica, de hecho. Ahora, nosotros vamos a usar en este curso mayormente el Sistema Internacional de Medidas, que es el que usa la gran mayoría del mundo. Son apenas unos pocos países los que no usan el Sistema Internacional de Medidas. Así que nosotros vamos a hablar casi siempre en kilogramos. Cuando no hablemos en kilogramos, con suerte vamos a hablar en gramos tal vez, o en toneladas, que son unidades derivadas. Las fuerzas, por otro lado, se miden en unidades de medida llamadas newtons, que se abrevian con la letra N. Ahora, ¿qué tipo de cantidades son las masas y las fuerzas? Resulta que por un lado, la masa es una cantidad de tipo escalar y las fuerzas son cantidades de tipo vectorial. Ahora, antes de seguir, quisiera yo saber si ustedes recuerdan más o menos qué era una cantidad física escalar y una cantidad física vectorial.
La, Vectoriales que tenía sentido y tenía algo que ver con el sentido y la dirección y todo eso. Exacto. Y escalar tiene que ver con que solo se puede representar en número. Sí, efectivamente. Resulta de que una cantidad física escalar solamente tiene módulo. Módulo es, digamos, un número. La masa, por ejemplo, es una cantidad física escalar. La temperatura también. La humedad ambiental. Todos esos son ejemplos de cantidades físicas escalares. Ahora, cantidades físicas vectoriales tienen módulo, dirección, y sentido. Entonces, cuando aquí hablamos en el caso escalar de número, es que apenas nos basta con un numerito para definir esa cantidad. En el chat me aparece una pregunta, ¿sí? Ah, dicen que me pegué. ¿Qué parte ¿de qué parte me pegué? Disculpen. La pantalla, la pizarra. ¿La pizarra se pegó? A ver, denme un segundo para ver si puedo ordenar el tema. ¿Volvió ahí o no? ¿O está pegado todavía? está cargando. Ah, está cargando, ya. Ahí sí. Ya, ok. Sí, profe. Ya, muchas gracias, sí. Y gracias a ustedes por mencionármelo porque la verdad es que yo no veo lo que ustedes ven. Yo veo simplemente mi pantalla. Yo no veo si ustedes la pueden ver o no. Entonces, si pasan cosas así, eso, avísenme. Bueno, entonces, como les decía, una cantidad física escalar es una cantidad que solo tiene un nombre, un módulo, por lo tanto basta apenas un número para describirla. En el caso de una cantidad física vectorial, ustedes necesitan o bien un número y otros datos adicionales como sea la dirección de sentido, o bien varios números. Por ejemplo, las coordenadas X, Y y Z. Entonces, con eso ustedes también están especificando un vector. Profe, creo que no se ve lo que está escribiendo. Ups. A ver, ustedes ven la pantalla, ven que estoy moviendo, ¿no? Ahora veo que está rayando, pero de Ah, antes no. estaba con algo de lag. ¿Alguien más reporta la misma dificultad? Creo que no, ¿no? O sea, usted escribió varios números recién. ¿Todo bien? A lo mejor puede ser un tema de conexión, a lo mejor su Sí, conexión, fue lag. ya, a lo mejor fue su conexión. Sí, parece tener, eso tenía como pinta lag, sí. Ok, bueno, dado que ya se actualizó la pantalla, continuemos. Si se vuelve a pegar ahí ustedes me cuentan. Bueno, entonces, ¿qué cantidades son vectoriales? Son aquellas cantidades en las cuales no dé lo mismo que ustedes hagan algo en un sentido o en otro. Por ejemplo, piensen en una puerta. Si ustedes empujan una puerta hacia adentro, la van a abrir, pero si esa misma puerta que está a media de abrir, ustedes la tiran hacia afuera, la van a cerrar. El efecto es diferente dependiendo de la dirección y sentido en el cual ustedes estén empujando. O, por ejemplo, los campos magnéticos. Piensen en un imán. No es lo mismo que ustedes coloquen un imán arriba de un clip a que lo coloquen al lado. El clip se va a levantar o va a moverse para el lado dependiendo de dónde ustedes coloquen el imán.
Entonces, esos son ejemplos de cantidades físicas vectoriales. Las fuerzas, campos magnéticos, existen varios ejemplos, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Para que tengan en cuenta que siempre que nosotros hablemos de fuerzas, necesitamos especificar direcciones, ¿ya? Direcciones y sentidos. En otras palabras, pueden haber signos, ¿ya? Y también se los menciono porque al momento de ustedes hacer problemas, cuando sumen fuerzas, tienen que sumar considerando el tema del sentido y el tema de la dirección. Por ejemplo, aquí voy a mostrarles el siguiente problema. Dame un segundito para copiarlo. Dice así este problema. Este problema lo he sacado del libro de Yancoli, de uno de los libros que yo les mostré al comienzo, que podían acceder a través de la biblioteca. Dice, las dos fuerzas F1 y F2 que se muestran en la figura actúan sobre un objeto de 27 kilogramos colocado en una mesa sin fricción. Si F1 es igual a 10.2 newtons y F2 es igual a 16 newtons, encuentra la fuerza neta sobre el objeto y su aceleración para A y B. Veamos cuánto sale esto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el enunciado? El enunciado nos comienza diciendo que F1 es de 10.2 newtons en ambos casos. Y que por otro lado, F2 es de 16 newtons. Entonces calculemos cuánto vale la fuerza neta en cada caso. En el caso A, la fuerza neta, que vamos a llamarle F sub n por el momento, o también a veces le pueden llamar F sub t, de fuerza total, va a ser la suma de ambas fuerzas. Ahora, la fuerza 1, pueden ver de que tiene un módulo de 10.2 newtons, pero va hacia el lado izquierdo. Así que en notación de vectores tendríamos que ponerle un menos y un vector i unitario. Recuerden que el vector i unitario es un vector que indica dirección en el eje X. La fuerza F2, en cambio, es una fuerza de 16 newtons, pero que va hacia abajo, en el eje Y. Entonces tenemos que ponerle un menos y un vector unitario J. Y ahí está. Esa es la fuerza neta. Ahora, fíjense que aquí la fuerza neta nos dio un vector. Tiene sentido porque las fuerzas son vectores. Ahora, ¿qué pasaría si a ustedes les pidiesen el módulo de una fuerza neta? ¿Cómo ustedes calculan el largo de un vector? ¿Cómo calculan el largo de un vector? Pitágoras. Pitágoras, exactamente. Piensen que este bicho que está aquí, esta fuerza sub S, este Fn, es un vector que tiene en su eje X 10.2 unidades y en el eje Y tiene 16 unidades. Entonces tiene sentido que
la fuerza neta ustedes la calculen con Pitágoras. Así que el módulo de la fuerza neta, que para abreviar módulo ustedes usan las mismas barritas que usan para el valor absoluto, es la raíz de la componente X y la componente Y. Vemos cuánto da esto. Raíz de, paréntesis. Ustedes saben que el cuadrado de un negativo da positivo, así que voy a omitir los negativos por el momento. Y esto nos da que el módulo es 18.97. Algo me falta aquí, sí. ¿Qué me falta? ¿Newtons o no? Newtons. Recuerden que en física las unidades de medida son importantes. No es lo mismo que ustedes digan, ¿saben qué? Yo salí a trotar 100 metros a 100 kilómetros, por decir un número diferente. ¿Ya? Ok. La aceleración todavía no lo vamos a calcular. ¿Ya? Vamos a dejarla para un ratito más. Vamos con la parte B. La parte B me pide lo mismo, suma de fuerzas. Pero en este caso las fuerzas son ligeramente diferentes. No en magnitud, sino que en dirección. La fuerza 2 es la más fácil. Va hacia arriba. Muy bien. Pero ¿qué pasa con la fuerza 1? Fíjense que la fuerza 1 no está clavada con alguno de los ejes, está ligeramente desviada. Aquí hay 90 grados, por lo tanto acá abajo hay 30 grados. Por lo tanto, para escribir F1 en notación vectorial, perdón, tengo que ahora hacer uso de la trigonometría. Y F1 sería 10.2 por alguna función de 30 grados que tenga que ver con el cateto adyacente a los 30 grados. ¿Qué función trigonométrica tiene esa cualidad? ¿El coseno? Coseno, exactamente. Coseno de 30 grados. Y en la componente Y tiene que ir el cateto opuesto, el que está al frente a los 30 grados. ¿Qué función es esa? El seno. El seno. Ahora, noten que en la componente vertical esto va hacia abajo, así que aquí, cuidado, pongan un signo menos. Ahí está la F1. La F2 son 16 newtons para arriba. Entonces aquí cuando ustedes sumen, tienen que sumar como si fuese una suma de términos semejantes. Las I's con las I's, las J's con las J's. ¿Cuántas cosas con I hay, con I unitario? Hay apenas una, que es el 10.2 coseno de 30. 10.2 coseno de 30 grados. Esto da 8.83. Ahora, ¿qué pasa con las componentes verticales? Tenemos que sumar bien las J's. ¿Quiénes tienen J? Tienen J estas dos de aquí. Sería el menos 10.2 seno de 30 más 16. Y esto da positivo 10.9 J.
Así es como uno calcula fuerzas netas. ¿Por qué les muestro este par de ejercicios? Porque para que ustedes recuerden que al momento de sumar fuerzas, deben sumar componentes X con componentes X y componentes Y con componentes Y. No hay que mezclarlas. ¿Ya? La aceleración vamos a dejarla para más rato. ¿Consultas? ¿O algo que no se haya entendido? ¿Algún paso matemático? Yo por lo menos tengo todo claro, profe. Bueno, recuerden, si tienen dudas, no tengan miedo de preguntar. Y si no, por último, pueden preguntarme después también. Entonces, ya que vimos un pequeño ejemplo de suma de fuerzas, volvamos un poco a ver los tipos de fuerzas existentes. Como ustedes me mencionaron hace un rato, existen muchísimos tipos de fuerza, pero en este curso en particular, existen 4 en particular que nos interesan. Una es la tensión. La tensión es la fuerza o el tipo de fuerza ejercida por cuerdas y cables. Por eso se llama tensión, tiene que ver con el hecho de que una cuerda esté tensa. Si ustedes tienen un objeto y ustedes lo tiran con una cuerda, lo que siente esta caja es una fuerza yendo paralela a la cuerda y siempre alejándose del objeto. Las tensiones siempre apuntan paralela a la cuerda y como en el sentido de la cuerda alejándose de ella. Entonces piensen ustedes, por ejemplo, ustedes tirando un carro. El carro va a sentir la fuerza como una fuerza que va en dirección a su mano. Pero por otro lado, ¿qué es lo que siente su mano? ¿Qué es lo que siente la mano de ustedes ahí? Va a sentir una fuerza, pero en la dirección del carro, porque es la dirección opuesta. Vamos con otra fuerza. La fuerza peso. La fuerza peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a los cuerpos.